Doy gracias a Dios porque me permite grabar este próximo tema. Hemos estado hablando acerca de los diezmos, también de ofrendas, que si hoy es correcto que se den los diezmos y se den la ofrenda o no. He dedicado tiempo para hacer distintos análisis con respecto a esto y la conclusión a que hemos llegado, a la que es correcta, la que la Biblia dice, es que estos son principios que están vigentes. Pero de estas cosas que están vigentes y de estos principios que están vigentes, se valen muchas personas para robar, para extorsionar y para hacer daño. Esto también es una realidad. Y quiero dedicar algunos temas a hablar de esto. De esto y de otros aspectos que también quiero mencionar. Primeramente, debemos entender que desde que el pecado entró al mundo y desde que Dios habló acerca del plan de la redención a Adán y a Eva cuando ellos pecaron, y Dios dio a conocer esto, a partir de ese momento en adelante, Dios siempre ha tenido en la tierra personas que se han dedicado a servirle y ayudar a otros para que también conozcan de Dios. Y no voy a entrar en esa historia, es amplia, la Biblia habla mucho de esto. Se habla del diezmo, todo lo que hemos hablado y más de lo que hemos hablado, pero quiero analizar lo siguiente. ¿A quién le pidió Dios que predicara el Evangelio? ¿A quién le pidió Dios que le enseñara a los seres humanos acerca de lo que Dios quiere con el ser humano, de la salvación que Dios ofrece al ser humano? Diciendo con la palabra Evangelio, hay un Salvador que toma nuestros pecados, nuestra falta, muere por ellos y Él nos da su vida. Ese es el plan de la redención y eso debe ser predicado a través de toda la historia. Estamos viviendo, Cristo no ha venido, debe seguirse predicando. ¿Quién debe predicar el Evangelio? ¿A quién escogió Dios para predicar el Evangelio? Dios escoge al mismo hombre para que predique el Evangelio. El mismo ser humano que experimenta el conocimiento de Dios, de su amor, a quien Dios enseña, Dios le dice ahora tú enseña a otro. Y esto divide en cierto sentido a la humanidad en dos partes. Uno, los que predican el Evangelio y otros, los que ayudan a la predicación del Evangelio. De esto hemos hablado, pero esto es una necesidad real. Pero también es real otras cosas que se hacen y se han hecho con respecto a diezmos y ofrendas. Ahora yo voy a dedicar un tiempito para hablar cómo era el asunto de diezmos y ofrendas en la iglesia donde yo trabajé como pastor y en la iglesia donde yo antes de trabajar como pastor fui miembro. En cada reunión que se hacía, se recogía la ofrenda.
en cada reunión, dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, se recogía la ofrenda y se hablaba de las bendiciones que iban a tener los que eran fieles dando su ofrenda, eran fieles en dar sus diezmos. El sábado era un día especial en la iglesia, en mi iglesia adventista del séptimo día, donde trabajé como pastor por poquito más de 50 años, donde he servido como pastor y como laico por más de 60 años. El sábado era el día donde se hacía más reunión en la iglesia. En la iglesia, en la iglesia teníamos la primera parte, era la escuela sabática, servicio de canto y venía la escuela sabática. En la escuela sabática se recogían estas ofrendas. La ofrenda de la escuela sabática, una ofrenda para el campo mundial. Cuando llegaba el 13º sábado, una ofrenda especial, 13º sábado. En la misma escuela sabática se recogía una ofrenda para los que cumplían años, para los que estaban agradecidos, para el fondo de inversión, para evangelismo, para gastos de iglesia, otras ofrendas. Llegaba la obra misionera, se hablaba de obra misionera y en algunas ocasiones se recogía una ofrenda especial para obra misionera. Llegaba el culto de adoración y había un tiempo donde se recogía una ofrenda, la ofrenda del culto de adoración, del culto divino que se decía, y se recogían los diezmos. ¿Cuántas ofrendas se recogían en un día? 4 o 5 veces. Y yo veía a veces que las personas que venían de visita a la iglesia se encontraban de pronto con la ofrenda y entonces les daba pena y muchos metían la mano en el bolsillo y daban de lo que tenían o de lo que fuera, según, porque les daba pena, no porque estaban dando ofrenda a Dios, sino porque les daba pena. Pero después no volvían a la iglesia. Y eso lo vi repetirse vez tras vez y yo nunca estuve ni he estado de acuerdo con esa forma. Y aunque trabajé en muchas iglesias, solamente en una iglesia logré hacer un cambio, logré hacer una reforma para evitar tanta recogida de dinero que no está bien hecho ni es necesario. Bueno, yo me puse de acuerdo con los dirigentes de la iglesia, me puse de acuerdo con todos los miembros de la iglesia y entonces estuve un mes dando una campaña evangélica, pero el tema era diezmos y ofrenda. Evangelismo con diezmos y ofrenda. Todos los cultos de ese mes iban por parte mía y estuve enseñándole a la iglesia lo que es diezmos y ofrendas y cómo debía hacerse eso. Y entonces pedí una prueba de 3 meses. Hicimos 2 urnas, una a la entrada de la iglesia y otra a la salida de la iglesia. Después de enseñar todas las cosas, entre las primeras cosas que enseñé es que los diezmos y ofrenda es algo que se da de corazón, no se da movido por la pena porque me ven o porque otros lo hacen.
que eso es una cosa que lo hace como parte de la adoración a Dios y que se debía hacer desde la misma casa, que cuando llegaba el sábado, que era el único día que se iba a hablar de diezmos y ofrendas, que no se iba a recoger más diezmos y ofrendas, porque cada vez que se recogían diezmos y ofrendas, pasaba el diácono el platillo o el sobre, recogiendo persona por persona lo que iba a dar, que eso ya no se iba a hacer más, que eso debía ser algo que se hiciera en la casa. Pero como que Dios es lo primero, que cuando cada cual recibiera su trabajo, dinero, su trabajo, lo primero que hiciera fue sacar la parte que le corresponde a Dios, la décima parte, y las ofrendas voluntarias que uno quisiera dar. Y que eso se hiciera junto con toda la familia. Porque los padres en aquellos tiempos mandaban a los niños a llevar la ofrenda para enseñarlos a dar la ofrenda. Algunos niños vivos se quedaban con parte de la ofrenda y no le echaban. Pero eso no era la educación. Dije, en su casa, usted haga un culto con su familia, enseñe los principios por los cuales se da a Dios lo que Dios pide y enseñen los principios del diezmo. Dios es el dueño de todo. Y también Dios se compromete en bendecir y la ofrenda que usted quiera dar según la bendición que Dios le dio. Y entonces, con su familia, aparte en un sobre lo que usted va a dar de diezmo y lo que usted va a dar de ofrenda, en la parte que usted quiere dar de ofrenda. Porque en la iglesia se pedía ofrenda para la educación, para todo se pedía ofrenda. Nosotros no pedimos las ofrendas. Y yo le pedí a la iglesia contar los diezmos y ofrendas que entraba durante ese mes que yo estaba dando el evangelismo y poner después 3 meses de prueba a ver cómo iba sin recoger ni diezmos ni ofrendas, dejando que cada cual de su voluntad y en su casa trajera sus diezmos y su ofrenda, y en algún momento dado a su entrada a la iglesia o al salir de la iglesia, sin que nadie tuviera que estar mirando, sin que nadie estuviera insistiendo, usted echara su diezmo, su donativo, en una de las dos urnas. Y así por 3 meses íbamos a contar lo que se recogía. Al final de los 3 meses, la experiencia que tuvimos, sin arengar, sin recoger, sino porque cada persona entendió lo que estábamos haciendo, los diezmos y ofrendas se triplicaron en ese tiempo, sin necesidad de estarlos recogiendo. En ese tiempo de las personas que vinieron a la iglesia a escuchar el evangelismo ese, se bautizó una gran cantidad de personas. En la iglesia, el 100% de los miembros de la iglesia daban su diezmo y su ofrenda, pero había más de 20, no sé, creo que eran como 30, pero sí sé seguro, más de 20 familias no miembros de la iglesia que daban sus diezmos y sus ofrendas. Porque yo les enseñé, si usted quiere decir que usted lo dio, ponga su nombre. Y si usted no quiere decir, no lo ponga. Pero las personas la ponían. En ese momento, o en uno de esos momentos en que estábamos enseñando esto, venía una señora de visita a la iglesia, una señora sola, era viuda, y ella vivía de sus retiros, de su jubilación, que eran 60 pesos que en ese tiempo se daban, y esto sucedió en la ciudad de Santa Clara, en Cuba. Y ella me llamó en una entrevista y me dijo, mire pastor, usted ha enseñado y nos ha enseñado
a dar el diezmo, a dar la ofrenda. Y yo le voy a decir, yo gano 60 pesos. De ese dinero que yo gano, no me alcanza para vivir. 60 pesos no me alcanzan. Paso mucha necesidad. Y si ahora yo lo oigo a usted que dice que hay que dar el diezmo, sería que yo tendría que dar 6 pesos y que hay que dar la ofrenda. Supongamos que yo dé 4 pesos. Si con 60 no me alcanzan, ¿cómo me van a alcanzar 50? ¿Cómo? Yo le dije, mire mi hermana, la Biblia dice y Dios dice que seamos fieles, pero también dice que le probemos en esto. Usted nunca ha probado dar ni diezmos ni ofrenda a la iglesia porque usted nunca ha sido miembro de una iglesia activa o no ha sido miembro de ninguna iglesia. Nunca ha probado. Si a usted le parece, siga viviendo así y siga en los caminos de Dios y ame a Dios porque Dios nunca nos va a pedir algo que nosotros no podamos hacer. Pero si usted quiere probar, yo le voy a dar un reto. Este mes que estamos comenzando, usted devuelva a Dios el diezmo y de la ofrenda. Usted habló de los $6 de diezmo y de los 4 de ofrenda. Mire, dé ese dinero de ofrenda y de diezmo. Pero le voy a pedir lo siguiente, yo no quiero que usted pase necesidad. Yo no quiero que usted se sienta mal. Yo lo que le voy a pedir que si va a hacer esta prueba que yo le estoy pidiendo, que me diga cuando usted necesite algo, yo se lo voy a dar. No carezca de nada. La necesidad que usted tenga, dígamelo, mi hermana. Yo se lo voy a dar. Y al fin del mes, comparta su experiencia con nosotros. Y quedamos así. Cuando el mes pasó, esa señora que se bautizó, pidió el bautismo, también pidió contar su experiencia a la iglesia. Y esto que yo estoy diciendo aquí, ella lo dijo en la iglesia. Ella dijo, yo nunca pude vivir con la jubilación, con lo que yo ganaba con la jubilación. Nunca pude vivir. Habló de la conversación que tuvimos, de lo que yo le dije. Y ella dijo, por primera vez en mi vida hice esto. Y la experiencia que he tenido es la siguiente. El mes que he pasado con más holgura económica ha sido este. Desde que estoy jubilada nunca he tenido un mes con tanta abundancia como este. Dio su testimonio y siguió fiel en la iglesia, aunque yo le dije así, se lo mantuve todo el tiempo. Su experiencia fue que recibió mucho más bendición que otro tiempo. Y eso es lo que Dios dice en su palabra. Él va a bendecir. Pero ahora, si yo hubiera querido extorsionar y decirle a esa señora, mire, ya que usted tuvo esta bendición, ahora usted multiplique su diezmo, multiplique su ofrenda y comenzar a hablarle de el evangelio, de la prosperidad y de lo que vamos a recibir cuando Dios da, las cosas se hubieran echado a perder. Una cosa es que uno dé de su voluntad, de su consagración, de su entrega a Dios voluntariamente. Y otra cosa es que se lo saquen a uno en la iglesia en una forma no correcta. Bien, llego hasta aquí con este tema, pero no he terminado. Vamos a continuar. Si te parece que es de bien compartir con otros esto, compártelo. Nos vemos en la próxima ocasión.